De diciembre para acá, prácticamente. Hola, buen día. Bueno, acá estoy yo de nuevo luchando con el SI, que es el síndrome de colon irritable, que no me gusta hacer digamos, medicina barata, pero todos estos, los prazoles, omeprazoles que recomienda hoy la medicina de laboratorios, no funcionan para este tema y a veces hay que recurrir a cosas más tranquilas, más naturales, pero igual no descreo absolutamente de ningún tema de ninguna especie, porque creo que hace como 30 años o 35 años que vengo haciéndome colonoscopías y endoscopías y demás, y no está mostrando absolutamente nada, pero bueno, hoy aparece esto y se busca, y hay que buscar la solución, y hay que entender que a una determinada edad a veces hay alimentos que ya tenemos que abandonar, o sea que las noches de vino y rosas van a quedar en la historia. Pero bueno, no tiene nada que ver este tema, simplemente lo conté porque absolutamente todo el mundo personaliza, entonces aunque dicen no voy a personalizar, pero personalizan, y bueno. Pero en todo este tiempo, buscando, yo entro bastante a YouTube, al Instagram y demás, encontré un psicólogo y psicoterapeuta español, Ventura, que hace una psicología cruda. Él no le falta el respeto a Freud, pero sí, ya obviamente habla desde una posición siglo XXI, podríamos decir, que donde Freud sería la prehistoria, y bueno, él llega hacia otros mentores de él, a los cuales él no hablemos de falta de respeto, sino simplemente los ve como dentro de la historia de la psicología. Pero ¿a qué viene todo esto que yo les comento? Es que el otro día posteó tiene un podcast, y posteó un comentario muy interesante, pero muy interesante, sobre muchas de las cosas que le están pasando a Javier Milei y a la hermana. Porque esta vez creo que, lo dije la otra vez, lo vuelvo a repetir, son un binomio, pero las elecciones las ganó Javier Milei. No descreo de la inteligencia de ella, y siempre lo que he hablado lo hablo con respeto. Tengo que reconocer un tema, yo no lo voté a él, o sea que tampoco voté a quienes creen que debería haber votado. O sea, hablo desde quizás una equivocación que cometí pensando que algunas personas, digamos, algunos buenos de turno que impone el peronismo, podían llegar a ser algo diferente. Pero en este caso, y yo lo escuché el otro día en el AmCham, que es la Cámara Americana, digamos, ahora le pusieron AmCham, es American Chamber, pero bueno, digamos que en la época nuestra era el Club Americano, digamos, él habló sobre algo que me pareció un poco, digamos, tomando una distancia de quién era él y por qué había estado ahí, y por qué nosotros, bueno, la gente que lo eligió, digamos, lo eligió. Y él dijo, bueno, yo voy a seguir con todo esto, y si no, seguiré en el mundo privado. Yo en la última charla que hice, hice un comentario en el sentido de que él podía sí ir a hacer conferencias y todo lo demás, si es que no llegara a ganar en las próximas elecciones. Pero ¿desde qué lugar? Yo creo que desde un lugar de orfandad, porque
él va a ser un expresidente que va a hablar de algo que él intentó hacer y obviamente no pudo, pero va a hablar desde la orfandad del país. ¿Por qué hablamos hoy en el siglo XX de, por ejemplo, ciertas monarquías muy inteligentes de países muy chicos, pero muy ricos, que aceptan el casamiento con plebeyas? ¿Y por qué? Esto es, entre paréntesis lo pongo, ¿no? Con mucha inteligencia lo aceptan, ya sea de Australia, ya sea de Argentina y demás. Porque en realidad el valor agregado es el país. Es el país rico y es desde ese país donde él, yo desearía que hablara, porque entonces él va a hablar desde la orfandad, porque ya no va a hablar desde el país de la Argentina. Y la Argentina se va a quedar huérfana de posibilidades de crecimiento. Y otra de las cosas, él va a perder la oportunidad de disfrutar de ese éxito que es lo que lo llevó hasta acá. Y hablando del tema de éxito, voy a leer todo lo que él, Ventura, escribió el otro día y me pareció genial. Dice, lo voy a leer textual porque realmente da mérito a que uno respete lo que él escribió, digamos. Dice, nos han vendido que alcanzar la cima es el bálsamo definitivo. Piensen y hagamos comparaciones. Al momento, todo va a encajar, digamos. Una vez que se llega al poder, todo encaja. Pero lo que no cuentan, que ganar el éxito tiene un sabor amargo. Después de meses de dejarse la piel, de sacrificar incluso hasta la salud, sacrificar amigos, te das cuenta de que el éxito no te arregló la vida. Solo estás tú, más cansado, más irritado, eso lo vemos en los tweets. El vacío es lógico. Durante el camino tu identidad era el esfuerzo, la lucha, y la realidad es que era la lucha por ganar ese propósito. Pero ahora la sensación de desnudez es real. Porque ahora aparece otra presión. La presión por mantener esos éxitos. O sea, en cierta forma, ese éxito es el amor del votante. Digo yo, ¿no? O sea, puse entre paréntesis. Mantenerse pasa a ser una condena. Ya no juegas, dice él, obviamente, para ganar, sino para no perder lo conseguido. Te acosa ese juez interno que te repite que si no repites la hazaña, eres un fraude. Y a veces la victoria no te hace más fuerte, ni más atento a tu realidad. Solo te deja más expuesto y más solo frente a la presión social. A veces estar en lo más alto es un sitio muy expuesto. Todos sabemos. El poder es lo más alto, ¿sí? Y donde hace un frío de cojones, dice él. Haber ganado tiene sus pros y sus contras. Y yo agrego, y la sordera política sería la contra más absoluta. Porque en este caso, yo siempre digo lo mismo. Y creo que ayer le escuché y escuché a Cristina Pérez que no se puede decir gente que esté en contra, que haya estado en la contra, que haya marcado tendencia contraria de la oposición. Son gente que de una manera o de la otra le están diciendo a los dos, a Karina y a Javier, que el pueblo los mira y que por más que ellos intenten hacer imágenes de un funcionario como es Adorni, ya Adorni
voy a decirlo en criollo, le picaron el boleto. Y en realidad se lo picamos todos, porque la otra vez le escuché a Edita Carrió y tiene razón. En muchos casos me maneja con mucha astucia la tilinguería y la sabiduría, digamos, pero es cierto. Dice que, bueno, se ve que este muchacho no había visitado nunca Punta del Este, y las luces de Punta del Este lo obnubilaron. Pero hay un tema. ¿Por qué es la decepción? ¿Por qué estamos decepcionados? Estamos decepcionados porque sabemos que hay que tener paciencia, sabemos que hay una situación muy dura, pero también sabemos que si yo tengo a mi vecino, y hay funcionarios que son el paroxismo del vecino de al lado, ¿no? Este funcionario, digamos. Si yo tengo a mi vecino, que hasta ayer nomás estaba en un departamentito de 2 ambientes, y de repente lo vemos, o sea, como la aloe vera, cada vez con más propiedades. Eso se decía de Lázaro Báez. Por supuesto, la comparación no es válida, pero lo que quiero decir es que el tema es que una persona, sí, se equivocó. Se equivocó porque no tiene, vamos a decir, la altura para estar donde está. Y eso, mantenerlo, no lo va a perjudicar a él. Porque él, el día de mañana, probablemente vuelva al departamentito con, qué sé yo, un auto usado de 10 años. Seguramente la gente, el día que vaya a un restaurante, lo va a mirar con desprecio. Habrá algunos que le digan algo. Pero los que se van a joder la vida son Javier y Karina. Y ese es el tema. Yo creo que todos los que estamos tratando de decirle que sus logros, los logros importantísimos que hubo estos últimos 2 meses, y uno de los grandes logros importantísimos es no tener la inflación galopante que hoy tiene Chile. Claro, vamos a compararnos, por supuesto, un país que tiene la misma inflación que nosotros tenemos en un mes, sería como, no sé, un absurdo si yo digo, uy, la inflación galopante. Pero hay inflación. Y la inflación que tienen un montón de países que dependen del petróleo. Si nosotros, y esta vez no es contrafáctico, es un hecho, no tuviéramos en este momento el superávit energético que tenemos, no estaríamos en 3,4 de inflación. Que hasta Mayra Mendoza se da el lujo de hablar del 3,4 de inflación. Entonces, acá lo que yo digo es que ni hablemos del tema del logro de YPF, ni hablemos de la cantidad de inversiones que se consiguieron en la semana de Nueva York. Entonces, ¿por qué permitir, por un empecinamiento y por quizás un problema con Santiago Caputo, no reconocer el error? Porque en muchos casos, Milei era uno de nosotros. Era un tipo que se sentaba en un montón de programas y demás, y que por el otro lado después se puso de novio con una chica sumamente trabajadora como Fátima Flores y demás. Bueno, está bien, era como una especie de recreo que él nos daba, o cantando rock o lo que fuera. Pero que en cierta forma, muchos
no lo queríamos reconocer, estaba haciendo lo que había que hacer en la Argentina. Ahora, yo lo que digo es un tema. ¿Cómo es que dejás que una persona te empañe esos logros? Esos logros que te mataste, como acá lo dice claramente. Y cuando hablas, estás hablando desde el vacío que estás sintiendo, porque estás presionado. Discúlpame si te estoy hablando así tan directamente, pero no sé si podría ser mi hijo, pero sí una hermana bastante mayor. Y creo que yo hablo por lo que muchos sentimos. Y muchos sentimos que queremos seguir teniendo paciencia, queremos seguir, digamos, algunos realmente les está yendo mal y otros realmente, y en eso hay que decirlo con todas las palabras, están justificando su fracaso personal hablando de este gobierno. Como un empresario que hace poco, y ya salió obviamente, a hacer toda digamos, el marketing de que él iba a cerrar su empresa, y este empresario de zapatillas, es de zapatillas, ¿no? Fue ayudado por un expresidente bonaerense cuando le especificaron la deuda. Y luego subsidiado durante todos los años vendiendo unas zapatillas, por supuesto, él las hacía fashion con marcas de internacionales, pero que eran berretísimas y además de modelos reviejos a precios de oro. Claro, obviamente, si te acostumbraste a cazar en el zoológico, no cabe la menor duda que ahora le vengas a reputear de arriba abajo y en chino básico a esta forma de gobierno. Pero lo que voy al punto es otra cosa, porque yo yo no voy a decir seguramente lo que estoy diciendo, lo dijeron todos. Pero el tema que hay es que yo creo que ni vos ni Karina entienden los éxitos que tuvieron, creyendo que porque tienen que oponerse adentro de la Rosada con alguien que probablemente haya tenido razón con respecto a una serie de cosas y que no tenga razón con respecto a otras, pero que en este caso el tema que viene muy bien la frase de Martín Fierro, que es cuando los hermanos, los de adentro, se pelean, los devoran los de afuera. Porque dejarle al periodismo, y no estoy hablando solamente del periodismo, el 678 de la oposición, estoy hablando del periodismo que trató de ser objetivo durante todos estos años, pero que se ve obligado a tener que hablar del caso de Adorni. Porque si no habla del caso de Adorni, tampoco está haciendo periodismo. Y no es periodismo basura, y no es un periodismo que está comprado. Ese es el tema. Yo creo que, no sé si ahora vas a ir a hacer, creo que, no sé si vas a viajar de nuevo y demás. Pero también hay un tema. ¿Qué sabor amargo vas a tener habiendo logrado la presidencia cuando vayas a hacer disertación en el mundo, hablando de un éxito en el cual vos interiormente sabés que es tuyo, que no es de nadie más? Obviamente tenés una cantidad de ministros que te acompañan que son de primera, ¿sí? Pero hay otros que no corresponde que estén más. Y no corresponde por un tema básico,
en el cual esa persona te traicionó, porque esa persona ensució todavía más la imagen. Y esa persona te entregó a los perros rabiosos que hoy están dispuestos claramente a hacerte pelota. Porque uno empieza a mirar, a mí me gusta ver absolutamente todos los medios. ¿Y qué podés decir realmente cuando una jubilada de 350.000 pesos por mes o 600.000 pesos por mes le hace un préstamo sin intereses a pagar cuando se vende el departamento a una persona? Ya no da más la justificación. Sí, es obvio, pero cuando vos sabés que no hay nada enfrente, ¿qué? ¿Te querés poner vos enfrente en contra de vos mismo? Ahí es donde yo creo que está ese empecinamiento. Un empecinamiento que ninguno de los dos los ayuda. A ninguno de los dos. ¿Por qué razón? Porque en cuanto empiecen las internas y las peleas, el peronismo huele sangre. Y cuando huele sangre, se lo hizo a Macri. Ese es el problema. Obviamente, Macri, vamos a decir la verdad, no te llega a la altura ni los soquetes. Fue un presidente que intentó alguna cosa, pero desde su lado de patroncito estancia, y le salió mal. Pero lo que yo voy al punto es este, no me quiero extender, es que simplemente recuerden estas frases, el hecho de la soledad y el hecho de la presión de volver a tener más éxitos. Pero si vos te vas, nos estás dejando huérfanos a nosotros. Pero no solamente nos estás dejando huérfanos a nosotros, vos te estás quedando huérfano. Porque te estás quedando huérfano de ese éxito que podrías estar sentado disfrutando en un segundo mandato. Vos mismo. Porque vos crees que en una disertación no va a salir un periodista de izquierda del estilo de los Pedro Sánchez de la vida, digamos, que no te venga a hablar de que en esto no te fue bien, en lo otro no te fue bien, en lo demás allá, y es por eso que perdiste las elecciones. ¿Vos crees que no te lo van a preguntar? Sí, aunque vayas afuera. Y también hay un tema. Este síndrome de consultora, yo esto lo voy a contar porque lo he visto durante muchísimos años. Hay consultoras que obviamente la gente llega matándose, y después cuando van a hablar con un cliente es: yo soy fulano de tal, o sea, como si fueran los maridos de esa consultora. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos se van? ¿Qué pasa cuando se van de la consultora? Ya sea porque se retiran, se jubilan, con todos los honores, con todas las glorias y con todo el dinero. Pero ¿qué pasa? Ya no son los maridos de esa consultora. Y ahí es donde empieza la debacle. Es donde empieza a caer la imagen, pero no cae la imagen en el resto de los que lo miran, la imagen propia. Entonces, quizás esto, no sé, sirva como para reflexionar, por lo menos a mí me sirvió durante todo este tiempo, sobre este tema, que a veces hay que hacer determinadas cosas y reconocer el error hace más humano a la gente y menos casta. Y eso, la gente que te votó probablemente esté esperando eso, esté esperando ese gesto, ¿sí? Y los que no te votamos, porque yo reconozco el error de no haberte votado, podríamos votarte, como te votamos en las elecciones de medio término. Pero la realidad es que hoy estás claramente en una encrucijada. Yo sé que es complicado, pero seguir
y seguir emperrado en una situación, a ambos lo digo, seguir emperrado en una situación en que la opinión pública ya lo tiene totalmente instalado y que la oposición se va a encargar de traértelo una y otra vez. Porque el logro de tener 3,4% de inflación del mes pasado, y digo logro, porque yo estoy convencida que con Alberto, Cristina, Kicillof, Grabois y Massa y absolutamente todo es el espectro peronista, hoy estaríamos no menos del 20% de inflación. No menos del 20% de inflación. ¿Por qué? Y van a tener la excusa real. Por supuesto, no hicieron los deberes en energía, entonces obviamente tienen que seguir importando el petróleo como lo venían haciendo. Porque antes fue el COVID, después fue la guerra con Ucrania, después fue lo que se te ocurra de afuera, porque era la psicopatía más absoluta. Pero yo pido un favor, ambos, no le dejen a un Alberto Fernández que opine, porque están hablando del 3,4% de inflación cuando en realidad hace 2 años, solo 2 años, piensen que un nene de 2 años recién empieza a caminar, hace 2 años más o menos llegamos entre rifas y rafas al 1.300, 1.500% de inflación. Y claro, sí, obviamente, un comerciante que trasladaba precios, hoy se va a quejar, y se va a quejar toda la vida porque realmente este tipo estaba totalmente cebado. Y obvio que se va a quejar. Y va a luchar y va a decir, ay, sí, ahora la cosa va muy mal. Y sí, va muy mal. Pero hay algún tipo del conurbano que se puso a averiguar, porque sí, se meten en TikTok, en esto, en el otro y tienen el celular, pero no se puso a averiguar que hay provincias que en este momento tienen un récord de empleo y que están necesitando gente. No, eso no. Como también hablamos de los glaciares y hoy Techín está haciendo un acueducto que va, creo que hasta el norte de Codelco, a 3.000 metros de altura, para desalinizar el agua de mar. O sea, ya no se necesitan los glaciares y ellos lo tienen a 3.000 metros de altura porque además usaron el método antiguo. Nosotros no necesitamos subirlo. Nosotros no necesitamos hacer ese tema. O sea que cuando ya alguien está planteando, pues ya no saben qué más plantear, el tema de los glaciares, primero, se canta en las provincias que son federales, que pueden decidir lo que quieren. Y segundo, hoy ya hay tecnología, incluso para solucionar este tema. Entonces, no jodamos, y no es una tecnología que va a venir de afuera, es del grupo Techín, y salió en todos lados. Obviamente, sale en los lugares donde hay que investigar, no sale en los lugares que convenientemente están hablando del tema de los glaciares. Y se le está dejando todos estos temas, se los está dejando en bandeja. Estás dejando en bandeja. Pero bueno, yo creo que si después quieren, entren en el tema de la realidad que tiene, porque imagínense ustedes que Chile lo que debe ganar sacando cobre, que le paga a Techín esto. Y empieza Techín a trabajar, empieza a hacerlo. No sé si ya lo estará haciendo o sea, imagínense ustedes lo que puede y cómo puede llegar a vivir gente que es del noroeste argentino. Esa gente seguramente va a ser escasa. Claro, es obvio, a Kicillof no le interesa sacar del conurbano y de las villas a todos,
porque obviamente el soviet criollo que lo inventó Juan Domingo Perón, lo siguió él y corregido y aumentado, no cabe la menor duda, pero lo que la realidad es que hoy todo está cambiando, y en 2 años no puede haber cambiado la mente de la gente, que justamente esa gente es la que te tiene que votar y te va a votar. Pero si seguís con el tema de Adorni, lo más probable es que haya muchos que antepongan su egoísmo personal o sus broncas personales y no te voten. Bueno, no sé, es simplemente una catarsis que hice, por ahí estoy equivocada, no lo sé. Gracias y chao.